Hola Makers, hoy día tenemos nuestro último webinar del año, diseñando un recorrido virtual con Agisoft Metashape, con nuestros coaches Diana Mogrovejo y Francisco Pariona. Ahora les paso con Diana, bachiller en arqueología de la Universidad San Marcos. Buenas noches con todos. La presentación de esta noche se llama Diseño de un recorrido virtual con los software Agisoft, Metashape y A-Frame. La primera parte la voy a desarrollar, la va a desarrollar mi persona y la segunda mi compañero Francisco. Bueno, los objetivos de esta exposición consisten primero en mostrar el funcionamiento del Agisoft, en mi caso. También vamos a hablar de un sitio arqueológico, porque la base informativa, las fotos que vamos a usar, pertenecen al sitio arqueológico Incahuasi. Y finalmente, la simulación de este objeto 3D que vamos a generar en el software de A-Frame. Bien, ¿qué es Agisoft Metashape? Este software se utiliza básicamente para dos cosas. Primero, para hacer fotogrametría y para hacer modelamiento 3D. La fotogrametría viene del vocablo fotograma y consiste en la unión de varias palabras, ¿no? Como luz, foto, trazado, y grama, que viene de la palabra como trazado, dibujo, y metría, que viene de la palabra metrón, ¿no? Bueno, se entiende que es la medida, ¿no? Entonces, podemos entender esto como la medida de las imágenes, ¿no? Aquí en esta diapositiva podemos ver estas imágenes obtenidas a través de un objeto volador no tripulado, un vehículo aéreo no tripulado, y también en la parte inferior derecha tenemos un modelo 3D de una excavación, pero que fue hecha con cámara manual. Bien, el proceso y las fotografías que se requieren para este trabajo consisten básicamente en dos tipos. Si vas a hacer un trabajo con dron, con imágenes de dron, el dron debe debe tomar las fotos de manera vertical o cenital sobre la superficie, y va de manera, como decir, plana, ¿no? Y ordenada. Pero si vas a tomar un objeto, por ejemplo, en este caso un resto arqueológico, como acá una vasija, vas a tener que hacer tomas alrededor de este objeto, ¿no? A ver, en arqueología el 3D o el registro, ¿no?, de estos modelos se ha hecho bastante famoso. Por ejemplo, estamos viendo una foto del sitio arqueológico Catalhuyuk en Turquía, donde también se ha registrado de modo digital, ¿no?, toda esta información para poder hacer distintos análisis, ¿no? Y acá tenemos un resultado en el lado derecho de una parte de este sitio. ¿Cuáles son las ventajas del uso de este software? Bueno, existen muchísimas, pero resalto tres, ¿no? En el campo, cuando estamos en el campo registrando, existen las técnicas tradicionales, ¿no?, que es el dibujo, como podemos ver en la imagen. Pero estas imágenes 3D son complementarias, ¿no?, porque nos permiten tener mayor detalle de estos objetos, ¿no? A veces por el tema de los colores o qué sé yo, las medidas, ¿no? Las medidas, porque en ese programa también podemos tener no solo la forma, sino las dimensiones, ¿no?, que a veces llegan a ser hasta muy, muy precisas, ¿no?, con bajo rango de error. Y lo otro es el registro antes de su deterioro o destrucción, porque, bueno, los sitios arqueológicos cada año van desapareciendo o destruyéndose, ¿no? Entonces, al tener un registro 3D tenemos una mejor idea, ¿no?, de este objeto, y podemos tenerlo en un banco de datos, ¿no?, junto a un banco de datos. Y eso se está haciendo en todo el mundo antes de que los sitios se pierdan. Bien,
Hoy día vamos a generar objetos 3D a partir de excavaciones en el sitio arqueológico Incahuasi. No sé si habrán oído ese sitio, pero este se localiza en el Valle Medio de Cañete, en el distrito de Lunahuaná. Acá en este puntito negro se ubica el sitio arqueológico, como pueden ver, entre la costa y la parte de la sierra. Quiero mencionar que esta información que vamos a trabajar hoy día fue parte de una investigación, gran investigación en el 2013-2014 por parte del proyecto arqueológico Incahuasi y dirigido por el doctor Alejandro Chu, donde yo pude participar. Este proyecto fue financiado por el gobierno regional de Lima. ¿Y esto por qué es importante mencionar? Bueno, porque normalmente la información sobre los sitios arqueológicos no son tan accesibles para la investigación. Entonces, nosotros hemos tenido que pedir ciertos permisos para poder presentarlo esta noche. Bien, entonces voy a también mostrarles un poco sobre este sitio arqueológico. Este sitio arqueológico Incahuasi fue un centro administrativo inca, ¿no? Entre el año 1470 después de Cristo hasta la llegada de los españoles en 1532. Acá podemos ver en este plano, este sencillo plano, la distribución, cómo se ha distribuido el sitio para poder estudiarlo en distintas letras, ¿no? A, B, C, D, ¿no? Hasta el F. Cada uno representa áreas de hasta 10.000 metros, no, 10.000 metros cuadrados más o menos. Por ejemplo, en el sector, pero esta noche vamos a hablar del sector E, básicamente. Vamos a trabajar el sector E que tenemos en este plano, ¿no? Este sector, el sector E, a ver si les explicaré un poco sobre este plano. En la parte norte se está compuesta por una plaza, ¿no? Donde el Inca hacía sus ceremonias, ¿no? Hacía sus fiestas, reunía a la gente, hacía sus rituales, ¿no? Como se conoce. Y en la parte de acá sur, como ven, estos pequeños cuadraditos corresponden a cubículos o depósitos para el almacenamiento, porque el Inca guardaba acá distintos materiales, ya sea maíz, coca, hasta textiles. Bueno, para ir de frente al grano, vamos a mostrar hoy día el sector E y las excavaciones. Vamos a presentar el objeto 3D de toda esta parte de este sector y a la vez vamos a mostrar 3 excavaciones, ¿ya? Ahora, para esto vamos a procesar fotos solo de la excavación 2, ¿no? De la excavación 2. ¿Por qué? Porque el mismo proceso se va a repetir para todos los otros objetos, ¿no? Ya sea para todo el sector como para las pequeñas excavaciones. Pero hoy día quiero enseñarles cómo se procesan las fotos usando el ejemplo de la excavación número 2. Entonces vamos a procesar. Bien, aquí podemos ver el programa Agisoft Metashape, ¿no? Entonces, ya les expliqué un poco sobre el tema de las fotografías y el primer paso es cargar las fotografías en el programa. Entonces vamos a arrastrar ya las fotografías seleccionadas. Las vamos a arrastrar hacia la parte donde izquierda, donde dice Chunk 1, y pueden ver las fotografías que han sido tomadas de manera cenital, ¿no? En planta, y algunas oblicuas para que se pueda ver la profundidad de las excavaciones. Entonces, lo primero que debemos hacer es alinear estas fotografías. Nos vamos a Workflow o flujo de trabajo y colocamos alinear, damos clic en alinear fotos. Para que el proceso ahora sea ligero y rápido, vamos a dejarlo en low. Le vamos a dar OK. Esta parte de aquí es básicamente para alinear todas las fotos que hemos seleccionado. Les puedo
sugerir que tengan un buen procesador y una buena tarjeta gráfica para este trabajo, porque el trabajo con fotos siempre requiere, ¿no?, de un buen procesador y una tarjeta gráfica. Por otro lado, tener en cuenta el tema de las fotografías. Por ejemplo, para tomar fotografías, es preferible que estas sean con un cielo nublado y sin sombras, ¿no? Para evitar las sombras o la diferenciación entre colores, ¿no? Para poder tener una superficie homogénea. Entonces esperamos que termine de procesar. Le he tratado, bueno, no son muchas fotos, como pueden ver en este caso, son 61 fotos. En este tipo de programa puedes procesar hasta más de 300 o 400 fotos, dependiendo de tu procesador. Bien, acá ya tenemos las fotos alineadas, ¿no? Miren, si pueden ver, tenemos 41 fotos de las 61 fotos en total, ¿no? Y claro, mientras más fotos alineadas tengas, vas a obtener un mejor producto. Algo que les puedo añadir aquí es el manejo, bueno, con el mouse, ¿no? Es muy sencillo. Y también puedes, por ejemplo, deshacerte de algunos puntos que no te van a hacer falta con este seleccionador, ¿no? Vas a poder eliminarlos rápido. También podrás, si le haces clic en este recuadro, puedes modificar el área de selección, por ejemplo, con esto, ¿no? Con esta herramienta. Bueno, no hay que cometer el error de seleccionar de manera equivocada, por ejemplo, ¿no? Porque al final va a procesar solo lo que esté dentro de este recuadro, este cubo. Bien, terminado eso, pasamos a la generación de la nube de puntos, ¿sí? Entonces, otra vez volvemos al workflow y vamos a construir la nube densa de puntos. Voy a seguir en low para que sea un poco más rápido. Lo dejamos en avanzado también y le damos OK. A ver, les puedo comentar que el programa ya viene calibrado para obtener información de estos puntos, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden identificar, ¿no?, el escáner láser o la estación total, ¿no?, que son instrumentos que emiten, ¿no?, rayos láser y obtienen información de coordenadas. Bueno, en este caso, como son imágenes, el mismo programa va a entender a través de los píxeles y del código RGB, ¿no?, esta información. Por ejemplo, hay un algoritmo para construir esa nube densa de puntos que se llama Structure from Motion, que está implementado en el software Agisoft Photoscan. Y bueno, una vez que ya obtengamos esta nube densa de puntos, estos van a ser generados, filtrados, ¿no? Y el siguiente paso va a ser construir ya el modelo superficie 3D. A ver, mire, ya terminó. Como lo hemos hecho de manera más, a ver, si podemos acercarnos, pueden ver algunas fallas, ¿no?, en las imágenes, pero el mismo programa los va a intentar corregir. Pero ya se va viendo, por ejemplo, esta excavación dentro del sitio arqueológico, ¿no? Y bueno, les puedo explicar que aquí lo que vamos a lograr es la excavación de estructuras de muros dentro ya de un sitio, de una superficie terminada, construida por los incas. Es decir, los incas construyeron en 2 momentos, ¿no? O quizás más. Acá vemos cómo los muros se están cruzando. Pero bueno, eso ya es información arqueológica, que es otra conversación. Entonces, después de haber construido esa nube densa, pasamos a la malla, ¿no? Lo dejamos en arbitrario aquí arriba, que es
recomendable para este tipo de superficies. Entonces vamos a hacerlo nuevamente en low. A ver. A ver, les puedo comentar también un poco sobre la malla. Este proceso conecta los píxeles tridimensionales de esta nube densa con los vértices de los vectores, dando como resultado un sólido. Y sí, a ver, ya, eso va a depender en realidad de la cantidad de fotos, ¿ya? Y bueno, yo recomendaría un procesador, a ver, de este tipo, a ver, déjenme, justo tengo una lista para la cantidad de fotos, ¿no? Y también depende de la resolución. Yo lo recomiendo, no, ahora, depende del objeto también, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si son imágenes de dron, no es necesario que sea en la mejor resolución, porque ya va a ser demasiado pesado. A ver, les recomiendo una tarjeta gráfica de 1050 hacia arriba, un procesador i7, i8, pero de 32 gigabytes por lo menos. Bueno, esa sería mi respuesta por el momento. A ver, ¿qué más? A ver, continuemos con eso, si es que está respondida la pregunta. Bien, ok. Entonces aquí podemos observar ya la malla, por ejemplo, con este color, acá podemos ya verla mejor, la formación de los polígonos. Y bueno, y solo faltaría colocarle la textura, ¿no? Le dejamos en genérico y le damos OK. Y bueno, algo más sobre el... También existen opciones para poder cerrar algunos agujeros en el software. Pero el programa también, bueno, si no hay muchas fotografías, lo va a hacer automáticamente, como van a ver a continuación. Y bueno, en total, como les mencioné, son 3 objetos arqueológicos, 3 excavaciones, y aparte de todo el área del sector E que se ha registrado con dron. Y a continuación, después de esto, Francisco les va a mostrar cómo interactuar entre esos objetos, ¿no? Con A-Frame. Y bueno, es la primera vez que en realidad, bueno, yo no he visto anteriormente que se muestren excavaciones usando este tipo de tecnología. Y creo que es una buena opción para poder, no sé, para tener mayor interacción, ¿no? con este tipo de información. Y me parece muy, muy interesante, ¿no? Además de solo obtener el objeto 3D. Entonces, les recomiendo que se queden todavía para ver la siguiente exposición. Ya ahorita se va a formar la textura. La computadora es un poco lenta. Puede esto demorar hasta días, ¿no? Entonces, es bueno tener un cálculo, ¿no? Razonable de las fotos que vas a utilizar. Y el otro, bueno, ahora, claro, esta es la parte básica de este software, porque también podemos utilizar la georreferenciación. Para nosotros en arqueología es muy importante saber la ubicación de estos objetos, dónde están localizados y también las medidas. Entonces, a veces esto se puede complementar con las coordenadas, si puedes obtener coordenadas con una estación total, ¿no? O un GPS, no sé. Entonces, si es un GPS diferencial,
puedes obtener las coordenadas e insertarlas en el mismo programa para poder obtener las medidas de este objeto. Ahorita tiene medidas, pero no son exactas por el momento, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Bueno, ya tenemos el sólido. Tenemos el sólido. Acá ya podemos ver la excavación, ¿no? Acá podemos ver los muros, la antigüedad, ¿no? Se puede ver lo antiguo que son y podemos observar también en esta especie de hoyo, pero que en realidad no es, es una impronta de una vasija, es una parte de una vasija, ¿no? Que estuvo ahí botrada en el suelo de este pequeño, bueno, nosotros lo hemos identificado como un depósito también antiguo, ¿no? Y acá dentro de esta vasija encontramos cerámica, encontramos vegetales, instrumentos para hacer cerámica también, ¿no? Bueno, ya para terminar la exposición, les recuerdo que hemos hecho 3 objetos más y ya mi compañero les va a mostrar. Así que espero que les haya gustado. Muchas gracias. Debería haber una diapositiva. ¿Sí? ¿Ya está? A ver, voy a moverla para... ¿Está bien? ¿No? ¿Sí se mueve? Ya, genial, genial. Ya, entonces, vamos. ¿Ya comienzo o...? Hola. Ya, entonces, buenas noches, soy Francisco Bariona Vega. Ya antes he expuesto con MakerLab, las 2 veces anteriores ha sido explicando unos proyectos sencillos con Unreal Engine. Y esta vez voy a cambiar de herramienta, voy a explicarles A-Frame, que es una tecnología con la que últimamente he estado trabajando. Obviamente sería A-Frame en el contexto de hacer un tour arqueológico. Como han visto con mi compañera, ella ha generado básicamente las geometrías y las texturas que se tienen que visualizar en A-Frame. Pero para que se entienda un poco mejor lo que yo voy a hacer en la parte técnica, creo que sería bueno entender sobre A-Frame. Entonces, eso es lo que voy a explicar justo ahora. Entonces, ¿qué es A-Frame? Pues básicamente es un framework web para generar aplicaciones que utilicen gráficos tridimensionales y que también sean compatibles con realidad virtual. Para la parte 3D se basa en Three.js, que es una librería de gráficos 3D web que ya tiene un tiempo siendo bastante utilizada y pulida. Y básicamente A-Frame corre encima de esta librería. Bueno, library, perdón. Entonces, bueno, es VR simplificado porque utiliza tecnologías web. Por ejemplo, la parte del esquema de las páginas está hecho con HTML. Y la parte del scripting está hecha con JavaScript. Entonces podemos ver que utiliza HTML declarativo. Y también sigue una arquitectura Entity Component. ¿Y esto por qué? Porque al final del día, tanto A-Frame como Unity como Unreal son todos... bueno, valdría llamarlos 3D Graphic Engines. O por ejemplo, en el caso de Unity y Unreal también les dicen Game Engines. Con comillas, porque en realidad tú puedes hacer todo tipo de aplicaciones 3D con esas tecnologías. Y todas estas se basan en este principio de arquitectura. Entonces, A-Frame también lo soporta. Hacen esto porque básicamente es súper práctico para este tipo de desarrollos. Y esto se ve reflejado cuando tú te pones a programar en JavaScript para darle funcionalidades más complejas o más personalizadas a tus proyectos. También cuenta con un Visual Inspector. En un momento vamos a ver el entorno con el cual se programan las aplicaciones A-Frame. Y bueno, ya muchas marcas y compañías conocidas lo han utilizado. A pesar de que es una tecnología bastante reciente, es tan versátil que lo están utilizando en todos lados, tanto desarrollos
quizás más pequeños o independientes como el que estamos mostrando hoy día, como también entidades tan grandes como Microsoft, la NASA o Google. Como les decía, es tecnología 3D y compatible con realidad virtual que corre en navegador web, y estos son los navegadores compatibles. En mi caso, yo he experimentado con Firefox y con Chrome en sus versiones más recientes. El requisito es que la versión de estos browsers que utilices soporten WebXR, que es básicamente la tecnología o el módulo de los navegadores que utiliza para su funcionamiento. Y en cuanto a hardware o plataformas de realidad virtual, soporta pues, las siguientes: SteamVR, Google VR, Oculus y Windows Mixed Reality también. En realidad, básicamente, funciona en cualquier dispositivo de realidad virtual. Lo que sí es que al ser una tecnología multiplataforma, no va a soportar todas las capacidades del hardware como si estuvieras trabajando con una aplicación nativa. Otra cosa también es que va a depender el grado de inmersión que el usuario pueda tener. O sea, está ligado a la cantidad de grados de libertad que tiene cada dispositivo. Entonces, en esta tabla podemos ver eso, porque, por ejemplo, los dispositivos VR móviles, como puede ser Cardboard o Samsung Gear VR, entre otros, solo tienen 3 grados de libertad. Los de desktop, como son HTC Vive, Oculus, etc., son de 6 grados de libertad. Y bueno, recientemente también ha habido visores híbridos que funcionan tanto desktop como en modo móvil standalone, como el Oculus Quest, ¿no? Que ya está incluso en la versión 2. Y bueno, eso sería con respecto a la diapositiva. Ahora vamos al proyecto en sí. Entonces, esto que tengo aquí en mi browser es el entorno con el cual yo desarrollo A-Frame. De hecho, no es la única forma, hay otras maneras, pero yo he utilizado esta porque para mí es la más práctica. Entonces, ¿en qué consiste? Primero vamos a esta otra pestaña y vemos que estoy en glitch.com. Y Glitch básicamente se ha asociado a A-Frame para facilitar un entorno de desarrollo, porque A-Frame en sí, en realidad A-Frame por dentro es similar a otros frameworks, en el sentido que puede considerarse como un conjunto de módulos o libraries que están escritos en JavaScript, porque recuerden que está todo basado sobre Three.js, que también lo de Three.js es está escrito en JavaScript, entonces va como que en capas. Entonces eso en sí es A-Frame, y lo que estamos viendo acá son herramientas que te permiten crear cosas con A-Frame. Entonces hay varias, la que yo utilizo es Glitch. Glitch básicamente me ofrece el servicio de creación de proyectos, de hosting de proyectos, y también ofrece un IDE que es todo en web. O sea, por ejemplo, para desarrollar tú no necesitas descargar nada si es que utilizas Glitch, y funciona de una manera bastante rápida y bastante fluida. Entonces aquí tengo algunos proyectos con los que he estado practicando, y el que voy a mostrar hoy es el Tour Arqueológico VR. Entonces voy a mostrar las partes de este editor. Básicamente aquí tenemos la estructura del proyecto, en donde tenemos, por ejemplo, espacios en donde crearon estos components. Ahora, como les había mencionado antes, A-Frame funciona bajo una arquitectura Entity Component. Entonces, estos components son básicamente scripts que uno crea que va a tener una funcionalidad que uno necesita. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo uno que se llama MyLink Redirect, en un momento vamos a verlo. Y también tengo otros elementos como las páginas HTML que vendrían a ser básicamente el equivalente al concepto en Unity y en Unreal de escenas o niveles. Es el mismo concepto. Y por ejemplo, ¿no? Aquí tengo index,
Y si yo voy a index, van a ver que, bueno, tiene palabras clave similares a cualquier página, como son el head, para que tenga un body, no me acuerdo. Ya bueno, la cuestión es que, claro, que está el body, por ejemplo. Y algo de lo que se van a dar cuenta es que tengo esta palabra, a-sin. Entonces, cuando yo empiezo a utilizar estas palabras reservadas propias de A-Frame, ya estoy utilizando componentes de A-Frame. Entonces, por ejemplo, el principal es la escena, como estaba diciendo, que es básicamente como el nivel o el espacio donde vas a colocar tus entidades. Entonces, por ejemplo, estas son las entidades que yo tengo aquí. Y por ejemplo, eso cierra hasta aquí. Entonces, todo lo que está dentro de eso se va a visualizar en la escena que yo construya. Entonces, de repente, para que se entienda mejor, porque tampoco no es mi idea abrumar con el código, sobre todo porque HTML puede ser medio pesado porque son bastantes caracteres. Entonces, de repente hay gente principiante que está viendo esto y no es la idea eso, sino la idea es que entiendan cómo es que esto está atado a lo que al final ves en la página que está desplegada, ¿no? Entonces, para ver yo el resultado de esto que he configurado aquí, se le da a Show y puedes elegir entre In a New Window y Next to the Code. Entonces yo voy a poner In a New Window y lo que hace es que levanta esto. Entonces acá lo primero que hace la página es preguntarme estos permisos. Por si acaso yo estoy en la versión más reciente de Firefox, de Mozilla Firefox. Y me pregunta si el proyecto va a acceder a los dispositivos de realidad virtual. Y yo le voy a dar que lo permita y de hecho voy a hacer que recuerde la decisión porque si no me va a preguntar infinitamente. Y como pueden ver, al darle clic, yo ya voy a poder visualizar esta escena, que es el inicio, en donde básicamente está cargada la zona principal en la cual se encuentran las excavaciones, que es lo que les estuvo explicando Diana en la exposición de hace un rato. Y le he puesto para que sea como que a manera de un mapa. Y por ejemplo, si yo apunto a estos botones, reaccionan a la mirilla. Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic a vamos a ver que me llevó a otro sitio. Y justamente es la reconstrucción de la excavación que les mostró Diana hace un momento. Y entonces podemos ver que tiene una apariencia básicamente igual a la de la reconstrucción. Y bueno, ya que hemos visto básicamente en qué consiste la aplicación, de hecho, por ejemplo, aquí yo le puedo poner otro botón, que es básicamente como un plano proyectado en el espacio tridimensional. Y por ejemplo, te sirve para retroceder. Y una vez que retrocedes, pues regresas al menú y así puedes saltar entre zonas. De hecho, aquí hay más de las zonas reconstruidas. Por ejemplo, esa es la 2 que reconstruyó Diana hace un rato, pero por ejemplo aquí está la número 3. Y si yo voy ahí, esta es la reconstrucción. Y de hecho, quiero que vean que están las 3 zonas que hemos reconstruido, ya para entrar a detalle en cada una de ellas. Y sobre todo, cómo es que ponemos el producto venido de Alisoft en A-Frame. Entonces, por ejemplo, ahí me puedo ir a la 4 y aquí está también. Entonces, esa vendría a ser la navegabilidad de esta demo. Entonces, ahora lo que me gustaría hacer es lo siguiente. Voy a cerrar esto y de repente se va a notar un poco mejor si lo pongo al lado. Sí, creo que sí. Entonces, también puedo poner esta opción de que muestre mi escena actual al costado del código. Entonces, lo que va a hacer, como pueden ver, es que ha abierto lo mismo que yo he estado viendo en una ventana, pero al lado del código con el cual yo básicamente construyo esta escena. Entonces,
creo que sería más interesante si me centro en los modelos y ya luego en la parte de los botones interactivos. Entonces, en la parte de modelos, como les estaba explicando, ¿no? Primero tienes definido un scene, o sea, abres con async y cierra con async también. Así también es con entity, con cualquier otro elemento que tú quieras poner. A los que estén familiarizados con programación web van a entender esto de una manera más fácil. Entonces, ya con esto tengo delimitada mi escena. Entonces, lo que yo quiero poner dentro de esa escena, en el caso de este espacio, perdón, a ver un segundo. Así está mejor. No, bueno, se desacomodó. No puedo hacerle zoom. Ya bueno. Lo que quiero decir es que principalmente lo que tengo en el caso de esta especie de menú con este sitio reconstruido es el modelo en sí. Entonces yo para tener acceso a ese modelo, antes siquiera de yo llamar desde el HTML, primero tengo que tener cargados los recursos 3D y de texturas y demás que yo necesito. Entonces, ¿cómo cargo eso? Pues básicamente el flujo consiste en que primero se hace el procesamiento que les mostró Diana y luego este es el resultado, estos archivos. Entonces, para A-Frame lo mejor es manejarse en la parte del mesh o el modelo 3D de archivos OBJ, como el que tengo aquí. Y también puedes utilizar GLTF, que creo que es bastante popular en arquitectura. Y también es útil tener la textura del modelo, porque, por ejemplo, también hicimos experimentos en los cuales exportábamos el material, pero salía con errores. Y la ventaja de A-Frame es que te permite crear el material basándose en una textura. Entonces, con eso ya aplica la textura de una manera correcta. Entonces, lo que aconsejo tener es un OBJ y un JPG. También puedes utilizar un GLTF, pero, por ejemplo, si quieres utilizar FBX u otro formato, se puede, pero no está soportado de manera nativa por A-Frame. Hay scripts y otros recursos de terceros que cargan FBX, pero como no está soportado por el mismo framework, yo no lo recomendaría. Entonces esto es lo que manejamos y básicamente luego esto yo lo arrastro al siguiente apartado que viene a ser Assets. Entonces adentro de Assets, como pueden ver, el que yo tengo acá como ejemplo era el excavación 1. Entonces aquí también tengo cargado, nunca no, hagan a que no vieron eso. Acá tengo excavación 1 en JPG y también arriba tengo excavación 1.obj. Entonces, básicamente, esos son los elementos que yo necesito. Aquí, puedes arrastrar todo tipo de archivos en realidad. Yo he llegado a arrastrar imágenes, OBJs. Por ejemplo, acá tengo esta imagen que utilizo de manera de prueba. Y por ejemplo, acá tengo otras que son de la interfase en sí. Entonces, una vez que ya tienes los archivos que vas a utilizar, generalmente, si es que es un modelo 3D, es un par. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el excavaciones 3, entonces acá excavación 3. ¿Qué se hace? Pues, en mi caso, el que se quiere utilizar aquí es, o sea, en esta escena, en la escena principal, es sector E OBJ, que también tiene que tener su contraparte, que es esta de acá, si no me equivoco. Sí, esta de aquí, sector E OBJ. Entonces, una vez que ya tienes eso cargado en Assets, si quieren podemos... no quiero tener archivos redundantes, pero supongo que no importa. Entonces... por ejemplo, justo ahí tengo un material y el material no lo voy a usar. Entonces, miren, por ejemplo, tú puedes arrastrar un material aquí
y te deja soltarlo y luego te muestra lo que has creado. Ya, pero ahora, ¿cómo haces? Por ejemplo, esto no estaba, lo acabo de cargar. Entonces así puedes simplemente arrastrar a este apartado de tu proyecto en Glitch los elementos que vas a utilizar. Ahora, ¿cómo es que se hace la referencia? Pues es de la siguiente forma. Por ejemplo, hemos visto que tengo los archivos requeridos para Sector E. Sector E viene a ser el modelo 3D que está aquí visible en la escena principal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como les dije, delimitas assets y dentro de assets también tienes que tener una sección que se llame assets. ¿Ya? O sea, uno es scene y el otro es assets. Assets es una subsección dentro de tu escena. ¿Y qué vas a hacer aquí? Pues vas a crear asset items, como el que yo estoy sombreando en este momento. A los asset items le puedes asignar un ID, puede ser el nombre que tú quieras. Por ejemplo, aquí yo le he puesto sector E-OBJ para que se asocie al archivo OBJ que hemos visto hace un momento. Y la referencia en sí viene a ser indicada por esta palabra src, que básicamente es source o fuente, o sea, la fuente de donde tú vas a llamar ese asset. Y como pueden ver, es una URL. ¿Y por qué? Porque cuando tú subes estos archivos, por ejemplo, vamos a revisar. Aquí el source es ¿de cuál? De sector E-OBJ. Entonces, yo voy a assets. Aquí tengo un OBJ que se llama sector E. Entonces, ¿cómo recojo la referencia? Simplemente cuando tú pones el cursor encima del asset, te sale esa lupa y si tú le das clic, te muestra esto, que es básicamente la dirección, la URL del CDN, que es básicamente de donde nos servimos para descargar los archivos. Porque acuérdense que esto es en web, no es en local. Entonces no le puedes dar una ruta estática, ni tampoco le puedes dar una ruta tradicional. Es una ruta que está básicamente en web. Y entonces la ventaja que te da Glitch es que dentro del mismo editor tú puedes hacer todo. Porque tú también puedes montar un CDN externo y hacerle referencia. Pero como Glitch me da todas estas ventajas, pues prefiero utilizarlo. Si quieres copiar el URL, pues le das aquí a copy. Entonces pueden ver que es a ver, vamos a aprender sobre esta parte. B558953. Y si vamos aquí, vamos a ver que es lo mismo, ¿eh? B55. De repente debí más bien ver la última parte para que vean que es diferente. Entonces van a ver que cambian, por ejemplo, de sector E es esto, y de sector E image ya es otra cosa. ¿Ven? Cambia el .jpg y el de arriba es .bj. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo he estado básicamente definiendo aquí asset items. Les he puesto un ID para poder identificarlos fácilmente luego en la parte de abajo donde ya construye el modelo 3D. Y les he puesto la fuente de donde vienen, que la fuente viene a ser de nuestro mismo proyecto. Se hace lo mismo con las imágenes o texturas. Entonces el de arriba era el OBJ, que es el archivo que representa el modelo 3D. Y el de aquí es la imagen que representa la textura. Entonces esa textura también tiene su propia URL que está dentro de nuestro proyecto. Entonces es todo esto, que es similar, pero es distinta a la del OBJ. Es similar porque están en una carpeta que es la misma, solo que el archivo es lo que cambia. Entonces es normal que sus rutas sean, sus rutas URL sean similares. Entonces así he hecho con eso y también, por ejemplo, con este button frame, que es la imagen que utilizo para el marco de los botones. Entonces aquí en A-Assets, como han podido ver, hemos definido básicamente las referencias de los assets que están en la carpeta assets que vamos a utilizar en la escena. O sea, todavía no hemos construido nada aquí, simplemente hemos armado referencias
hacia modelos y texturas y le hemos puesto IDs para poder invocarlos más fácilmente abajo. Entonces, una vez que ya definiste esto, ya puedes crear una entidad. Entonces, en A-Frame, básicamente todo se puede reducir a una entidad. O sea, tú puedes construir entidades personalizadas y darles las características, no que tú quieras, sino que dentro de lo que te ofrece A-Frame, o sea, con los componentes A-Frame que tú quieras. Y entonces, en este caso, yo le he puesto de ID sector E, porque así se llama el modelado que se muestra en la pantalla principal. Y le he puesto esto, en obj-model. O sea, así estoy especificando los componentes que van a tener. O sea, miren, es ID, el ID es un componente. Y en el caso del model, va a ser el model de este entity. Entonces, ¿a qué es igual el model? Le tengo que poner obj, porque es la extensión del archivo. 2 puntos. Y si ven, aquí no he puesto algo muy complejo, sino he puesto básicamente hashtag o pound, el signo de pound o como quieran llamarlo, sector E-obj. ¿Y por qué le he puesto esto? Porque yo arriba lo he definido así, lo he definido con ID sector E-obj. ¿Y por qué es muy útil poner estos IDs? Porque yo también aquí en OBJ le puedo poner directamente el URL. Pero si yo voy a estar copiando esto y pegándolo aquí, y luego, por ejemplo, en el caso de la textura, copiando todo esto y poniéndolo aquí, voy a tener código que es demasiado grande y de manera innecesaria. Entonces los ID te sirven de paso para eso, para que tu código sea más limpio y más legible. Entonces ese sería el caso del OBJ. Entonces dense cuenta que acá estoy definiendo las referencias a los assets que he colocado en la carpeta. O sea, a las texturas y a los modelos. Y aquí a la hora de definir la entidad, que es lo que sí se va a ver dentro de la escena o del nivel, empiezo a llamar a esas referencias. Entonces vean que es como que es un proceso, ¿no? Donde primero se colocan referencias a los assets de arte y luego ya yo creo las entidades que sí se van a ver en el browser. Entonces, como les estaba diciendo, este es en el caso del modelo y en el caso del material también se puede construir y lo que le tienes que enviar como source, o sea, como fuente, es la textura o la imagen. Entonces, aquí estoy haciendo referencia a hashtag sector E-img. ¿Qué es eso? Es esto que está apuntando a la imagen que está en assets. Y bueno, luego le puedo definir otros valores como son position y rotation. Esos son básicamente valores, valores que tiene que tener para existir dentro del espacio tridimensional. Y en realidad, en cuanto al modelo, no es más que eso. Esto es todo el modelo. Entonces, por ejemplo, miren, ¿qué pasa si yo comento? Entonces, para comentar aquí, lo que haces es que pones esto, luego pones signo de, abres admiración, pones 2 puntos, luego bajas aquí, y pones eso. Entonces, con esto que acabo de colocar, estos símbolos, como que entre comillas deshabilitado esta entidad. Entonces, como pueden ver, el cambio lo he acabado de hacer en el editor. Y si yo quiero verlo reflejado aquí, en esta pantalla, lo que tengo que hacer es simplemente darle aquí a refrescar. Porque acuérdense que al final del día todo esto son páginas web y como si estuvieras recargando una página web común y corriente. Entonces le doy acá. Y van a ver que ahora solo están mis botones, ¿se dan cuenta? Entonces, este segmento del HTML es lo que va a hacer que aparezca el modelado. Entonces, si yo lo habilito de nuevo, saco esto y saco esto también y le doy aquí a refrescar. Ahí está, apareció de nuevo y también están mis botones. Entonces, básicamente es así como tú instancias adentro de tu escena
los objetos que toman sus características de los archivos, tanto OBJ como PNG, que viene a ser la textura. Como también podrías ponerle materiales. Yo, de hecho, prefiero crear los materiales con el mismo A-frame, como hemos visto aquí, para que se vea mejor. Porque, por ejemplo, yo he tratado de utilizar los materiales que habían salido del proceso anterior, pero parece que no eran lo suficientemente compatibles y no se veían tan bien. Ya una vez que A-frame hizo el material por sí mismo, basándose en la textura, sí se vio bastante bien la calidad. Entonces, es en base a eso que tú ya colocas los objetos que van a ser el reflejo, ¿no?, de lo que se ha creado en A-frame. Y así tal cual como les había dicho antes, entonces todos son entidades. Entonces, en el caso de los botones, pues estos también son entidades, ya que aparecen. Entonces, esto es un botón, por ejemplo. En mi código generalmente divido secciones como estas, también para no perderme yo mismo a veces, porque puede volverse bastante extenso. Por ejemplo, aquí tengo inicio de botones y aquí tengo fin de botones. Entonces, estas tres entidades son botones. Y digamos, ¿no?, que yo, vamos a borrar que es el 3, este es el 3. ¿Cómo sé que es el 3? Porque aquí tiene, mira, data, title, excavación, salto de línea, 3. Y este tiene excavación, salto de línea, 3. Entonces, si yo comento esto, entity, y refresco mi web, desaparece ese botón, ¿vieron? Solo está en el botón 2 y el botón 4, pero ya no está el botón 3. Entonces, tal cual, para A-frame, los objetos que estén en el espacio 3D son entidades. De hecho, A-frame también cuenta con objetos primitivos, como todo engine, al igual que Unity y Unreal, como por ejemplo esferas, cubos, planos. Y también tiene algunos objetos propios de A-frame. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú llamas a un A-sphere, por dentro es un A-entity que tiene, así como hemos visto aquí. Nosotros en model le hemos puesto un OBJ sector E, o sea, hemos dicho que el OBJ del sector E, que ese sea el modelo de esta entidad. Entonces, cuando tú generas una esfera, por ejemplo, por dentro también tiene un model, pero que en este caso no es la reconstrucción arquitectónica, sino es una esfera 3D. Y básicamente, esos son como que los conceptos básicos de A-frame. De hecho, el concepto de entity es muy similar al de Game Object en Unity, por ejemplo, o al de Actor en Unreal. Y algo genial de aprender a utilizar estos engines es que si uno verifica bien la teoría y luego este conocimiento teórico empieza a verificarlo mediante la práctica, se va dando cuenta, ¿no?, de cómo es que funciona. Y uno se va dando cuenta que por dentro tienen un funcionamiento similar, o sea, parten del mismo fundamento teórico. A ver qué más mostraría aquí. De repente algo. Por ejemplo, aquí ya les comenté. Entonces, vengo de nuevo a esto. Y ahí está mi botón. Entonces, de repente, algo que también podría comentar es el caso de los botones, porque son básicamente el objeto interactivo de estas escenas. Voy a comentar los botones y al final voy a dejar la parte de la cámara. Ya, entonces, en el caso de los botones, podemos ver aquí que es un entity también, pero si se dan cuenta, tiene este parámetro de template. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que A-frame también me permite realizar templating. De hecho, si no me equivoco, este template, voy a revisar si es de tercero, creo que es de un tercero. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que esta entidad va a partir de un template y a ese template se le van a enviar estos datos de aquí
para que genere una instancia del template. Entonces, A-Frame también soporta ese tipo de paradigma, ¿no? Un paradigma similar a programación orientada a objetos, que parte de una definición tipo objeto base, y luego desde ese objeto base generas instancias. Entonces, esta es la instancia. Así como hemos visto que Sector E o el modelo 3D de Sector E es una entidad que está instanciada, así también cada botón por sí mismo, como han visto, yo ya borré o sea, va a existir como una copia individual de de una entidad base, ¿no? Entonces, ¿dónde se define esa entidad base? Aquí en template. Entonces vamos a ver que se llama button sin change. ¿Dónde está esa definición? Esa definición la tenemos aquí. Entonces, es esta de aquí. Entonces, aquí, ¿qué he puesto? Pues básicamente he puesto que se va a crear un entity que va a recibir todos estos valores, entre los cuales, bueno, para no hacerlo muy complejo, van a estar un sonido, position, rotation, y este de aquí, que es MyLink Redirect. Entonces, en el caso de position y rotation, es bastante sencillo porque eso lo está recibiendo acá. Lo está recibiendo en, mira, data, position, y le estoy enviando 3 parámetros. Uno es posición X, posición Y que es el -1, y posición Z, que es el 2. Entonces, en rotación también le envías 3 valores. Creo que eso sí es más sencillo de entender relacionado a geometría. Pero el que es importante en este caso es este de aquí, que se llama MyLink Redirect. Y ahora, ¿por qué es interesante? Porque este es un componente, o sea, por ejemplo, acá tenemos geometría, material, eso que ya hemos estado viendo, que son propios, no tanto de A-Frame, sino son propios de Three.js, de básicamente la tecnología 3D sobre la que está construida A-Frame. Pero este no es de A-Frame. De hecho, yo lo he creado. ¿Por qué? Porque como su nombre le indica, yo quiero que al darle clic me redireccione a alguna página. Entonces, ¿cómo es que funciona eso? Pues de la siguiente forma. Como les había comentado antes, yo puedo crear carpetas, entonces yo he creado una que se llama Components y que se llama UI. Y adentro de UI está MyLink Redirect. Entonces, ¿en qué consiste este archivo .js? Pues es básicamente un JavaScript que me permite crear un componente personalizado, al cual yo he llamado MyLink Redirect. Entonces, básicamente, ¿qué hace? Con esta función va a hacer que la ventana en la que estoy sea la ventana que se le envió como parámetro. Entonces, básicamente, esta función lo que hace es que permite hacer un cambio de página, que es lo que tú necesitas para la navegabilidad. Ya, entonces, ya expliqué qué hace esto. Algo bien particular de esto con respecto a, de repente, a otros, frameworks o engines que utilizan JavaScript también, es que para registrar tu componente siempre tienes que utilizar esto, aframe.registerComponent, para que pueda trabajar bien con los otros objetos A-Frame que has creado. Entonces, una vez que esté escrito así, que esté sin errores el JavaScript, tú vas a poder llamar a ese componente. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Tal cual como hacíamos referencias a los assets, también vamos a hacer referencias a nuestros scripts, que es la parte ya programada. ¿Cómo? Pues aquí arriba, en script, llamamos, y esta vez sí podemos utilizar una ruta que va a ser components UI mylinkredirect.js, que es bastante familiar porque es justamente esto. Entonces, estamos llamando a ese script que se creó para este proyecto en particular. Y así como yo he creado ese script, puedo crear otros dependiendo de lo que yo vaya necesitando en el proyecto. Por ahora es básicamente un showcase de la visualización en web de los modelos 3D reconstruidos con Agisoft, y pues que pueda saltar, ¿no?, entre las escenas. Una vez que has puesto esta referencia al script, esta es una referencia solamente al script, por eso tiene esta palabra clave script. Ya aquí puedes llamar al componente por su nombre.
Y algo que pueden ver en este template es que se le esté enviando la referencia al URL. Entonces, cada instancia de este template de botón va a esperar que tú le pases una posición, una rotación, entre otros valores, pero que también le pases una URL. Entonces vamos a ver cómo es que instancias un botón con esa definición. Entonces aquí está, ven, te pasa el position, el rotation, pero quizás el valor más importante aquí sea el URL. ¿Y qué es el URL? Pues es, en este caso, este botón, acuérdense que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el título? Excavación 2. Entonces, ¿a dónde me debería llevar? Me debería llevar a la página excavación.2 HTML. Y así va a ser en el caso de cada botón. O sea, el botón que se llama excavación 3, pues me va a llevar a excavación 3.html. Y en el caso de excavación 4, igual a excavación 4.html. Y entonces, ¿dónde están estos HTMLs? ¿No? También están dentro de mi proyecto. Entonces, el que les estaba mostrando ahora, que es el más extenso, porque es el que tiene más elementos, es index o tu página principal. Pero aquí también yo he creado otros. Entonces, por ejemplo, si vamos al número 2, que es donde se cargó el modelo que generó Diana hace un rato, vamos a ver que tiene una estructura similar, es casi lo mismo al inicio. También tiene esto del button, para yo poder instanciar botones. Pero a la hora de llamar a los assets, ya hago otras referencias. O sea, hago referencias, por ejemplo, al OBJ de excavación 1. ¿Por qué? Porque eso es lo que estoy cargando. De hecho, ahí debí ponerle excavación 2 acá. Hubo un error. Le puse mal el nombre. Pero lo puedo cambiar. Porque esta es la escena de excavación 2. Sí, lo que pasa es que al inicio me crucé con los números. Pero puedes editar eso. Le puedes poner acá 2. Y aquí también le puedes poner 2. Y la cuestión es que aquí, a la hora de instanciar la excavación, o sea, el modelo 3D de la excavación, hagas la referencia correcta. Entonces yo le he puesto 2, ahora todo es 2. Y aquí solamente tengo un botón, y este botón es el botón de regreso, el botón back. Entonces, como pueden ver, las escenas de las excavaciones en sí son como que una versión un poco más reducida de la escena principal. Porque solo necesitan el botón de regresar. No necesitan ningún otro. Cursor. Ya. Entonces, por ejemplo, yo puedo. Voy a cerrar esto un segundo. Yo puedo ir a la escena principal. Por ejemplo, si se han dado cuenta, lo que he cambiado ahora es aquí en excavación 2, ¿verdad? Le había puesto equivocadamente el nombre de excavación 1, pero ahora vamos a ir hacia esa escena, ya la excavación 2. Partimos de que es index. Como pueden ver, cargó el modelo, cargó los botones como hemos visto hace un rato. Entonces, si yo le doy a excavación 2, de hecho sería chévere, antes de esto, vamos a ponerlo aquí ya al costado, para ver cómo es que está definido en su HTML también. Porque acuérdense que esto que cargo aquí, que se ve en pequeñito lo que hemos visto antes en full screen, es lo mismo que cargas de manera independiente. O sea, yo puedo acá también darle clic a excavación 2 y lo va a cargar también. Entonces, ¿qué es lo que hay en este entorno? Está este modelo 3D, que es de la excavación 2. Entonces, ¿dónde está aquí en el código? Está acá, de hecho, debería cambiarle esto. Voy a cambiarlo, ¿ya? Se me cruzó ahí. Pero bueno, es esto. Esta es la excavación 2. Entonces, es tal cual como es tal cual como el modelo 3D de la escena antigua, ¿no? Le das un ID, por si acaso el ID es opcional, pero yo recomiendo siempre ponerlo porque luego te sirve para que tú puedas hacer rápidamente tus referencias. Y también en algunas instancias, cuando tú pones IDs, por ejemplo, tú puedes tener varios objetos que visualmente son muy similares o hasta iguales, son clones unos de otros. Entonces con el ID puedes identificarlos. Entonces, ¿qué vemos? Que como model carga excavación 2-OBJ y como material
crea uno en base a la textura excavación 2-IMG. Voy a ver si puedo. Debería poder refrescarlo también. Ya bueno, me devolvió a la escena principal, no importa. Está, ya volví. No me deja hacer zoom, por desgracia. Pero bueno, ojalá lo puedan visualizar acá. Entonces, está el lugar reconstruido. Y también tengo este botón, que es este botón de acá, al cual yo básicamente le he puesto back button. Entonces básicamente lo que hace es que, acuérdense de que tú le pasas un data-URL y te va a llevar hacia esa página. Entonces, si estoy en la escena principal y el botón es para volver, debería apuntar pues a esto, a index. ¿Cuál es index? Es el principal. Entonces, si yo le doy clic acá y le doy clic a este botón, me carga el índice. Y está. Y otra cosa que espero que se esté viendo bien en el stream es que, si se han dado cuenta, carga las escenas de una manera bastante rápida, a pesar de que estamos en browser. Esa es una gran ventaja de A-Frame en comparación a, por ejemplo, hacer una implementación web con Unity o Unreal, porque lo que pasa es que Unity y Unreal primeramente están pensados más que todo para... Bueno, en el caso de Unity es un poco más complejo, pero nacieron en PC. Entonces, actualmente soportan todas las plataformas, pero las mejores en donde se desempeñan, por ejemplo, en el caso de Unreal es PC y consola, y en el caso de Unity es PC, consola y mobile también, que también está bien para mobile. Pero en web siempre han tenido dificultad porque no son herramientas que hayan sido pensadas para la web, porque, por ejemplo, no utilizan tecnologías web como HTML o JavaScript, sino, por ejemplo, en el caso de Unity es C#, y para construir sus pantallas y menús tiene su propio UI, su propio sistema de UI. Y en el caso de Unreal también es con C++ o con Blueprints y tiene widgets, ¿no? Entonces, son tecnologías que puedes hacer que funcionen en web, pero tienes que tomarte mucho trabajo para optimizarlos. Y en el caso de A-Frame, como desde un inicio es en web y para web, pues es bastante rápido out of the box. O sea, lo que yo les he mostrado ahora en realidad, o sea, yo no he hecho ninguna optimización, es lo que les he mostrado tal cual ahora, o sea, ese es todo el código, yo no he hecho más, o sea, yo no he hecho ningún script que optimice los modelos o algo por el estilo. Obviamente, sí es posible hacer eso, si es que uno lo necesita, pero para este caso no lo he necesitado y está funcionando bastante bien. Sí, a ver, ¿qué más mostraría? Porque básicamente... otra cosa es que esto es del lado de PC. O sea, ahora yo lo estoy visualizando en desktop. Pero la verdad es que esto funciona en múltiples plataformas, como habíamos visto en la PPT. Entonces, por ejemplo, no sé si puedo compartir el link. Voy a intentar transmitir este link, ¿ya? Control C. Y voy a pasarlo por acá por interno, ojalá lo puedan poner de repente en el chat así. Sí, un segundo, déjame pasar. ¿Dónde está? Y así por interno, he pasado el link, ojalá lo puedan poner en el stream. Y está posteado esto. Entonces, los que tengan el link también pueden entrar y verlo. Lo pasé por WhatsApp. Sí. Ya, bueno. Lo genial de esto es que out of the box, por ejemplo, si ustedes tienen su celular,
pueden entrar al link que van a poner en la transmisión y pueden ver esto. Y pueden interactuar. Si están en celular en modo normal, por llamarlo de alguna manera, deberían poder utilizar el touch para moverse y deberían poder tocar los botones también con el touch, porque en cuanto a inputs, A-Frame por dentro está hecho de tal manera que si tú programas con un cursor, el cursor va a funcionar con el clic izquierdo en PC y con el touch en mobile. Entonces también lo deberían poder ver ahí. Y por lo que nosotros probamos, o sea, somos un pequeño equipo interno y lo hemos probado también en celular y sí funcionaba bien. Ya, entonces en cuanto a la pregunta, si es software libre, por ejemplo, esto que les he mostrado, para hacerlo no he tenido que invertir nada, ni en licencias, ni en nada. Tú puedes, como dije, crearte tu cuenta en Glitch, que es gratis, y utilizar este IDE, que también es gratis, y ¿cómo es que armas el proyecto en sí? Déjenme cargar aquí un momento, qué es lo que tienen que usar. Chévere, chévere. Creo que a esta demo le puse, creo que le puse un comando para que, en el caso de PC es como que te atrapara el cursor, no sé cómo llamarlo. Entonces de repente si lo están usando en smartphone, de repente no les va a servir girar con el drag, sino prueben con su giroscopio, si es que tienen giroscopio, o sea, giren su teléfono y deberían poder apuntar con eso. Y para el touch sí, o sea, para dar clic, entre comillas, a los botones sí con el toque del dedo. Ya, no es A-Frame. Start, un segundo. No, es Start, es esto. Ahí está. Déjenme pasarlo a este navegador. Pues esto es lo que necesitan. Pueden ir a aframe.io examples y este es el hola mundo de A-Frame. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes darle a View Source y cuando le das clic te lleva al mismo glitch. Por eso digo que está súper integrado A-Frame con lo que es glitch. Entonces, ¿qué te muestra glitch en esta instancia? Te muestra esta escena a la que tú le puedes dejar presionado clic y ver, y es tal cual un hola mundo, o sea, básicamente están estas geometrías súper básicas. Y te da esta opción de Remix Your Own y también la de View Source. Por ejemplo, cuando le das a View Source, depende, a veces se demora. Vamos a ver que no se demore. Bueno, en lo que carga, aparte de esa, tú le puedes dar a Remix Your Own. ¿Y qué es lo que significa esto? Cuando tú te crees tu cuenta, ahí está, por ejemplo, si me dejas ver una preview del código. Entonces, esto tú lo puedes hacer con todos los ejemplos que tiene aquí en A-Frame. Entonces, sí es de libre acceso y no solo eso, sino que han construido una plataforma de tal manera que es súper fácil conseguir material. Por ejemplo, tiene, por ejemplo, este ejemplo. Y pues, así tal cual como he hecho con este ejemplo simple del Hello VR, puedes ver el código. Entonces este es el código base de esa escena, ¿no? Entonces, como les decía, miren, tienen un scene también y le han puesto un box, un sphere, un cylinder y un plane, que es lo que estaba, ¿no? Lo que hemos visto hace un momento. Entonces, ustedes tienen la libertad de crearse la cuenta en Glitch y cuando le den a este botón, así como yo tengo aquí proyectos, les va a crear un proyecto automáticamente. Entonces, generalmente eso es lo que yo hago cuando quiero hacer un nuevo proyecto A-Frame. Cargo Hello Web VR, le doy Remix Your Own y como me creo el proyecto, ya encima de eso empecé a hacer mis cambios porque tiene la estructura más básica. O sea, tiene esto, solamente tiene el index, el readme, el license y pues los assets. De hecho,
Vamos a ver qué dice el license, ¿ya? Eso es lo que me estaba preguntando de que sea libre. Permission, bueno, aquí pueden leerlo, ¿no? La licencia que te da. Que sí, es básicamente una licencia estándar de libre uso. Es una MIT, justo que está. Es una MIT license. Pues ahí está. Y pues sí, o sea, como les acabo de mostrar, es así de fácil iniciar con A-Frame. Obviamente, a algunos no les pueda parecer práctico o no quieran tomarse el tiempo de aprender glitch o no sé, por alguna razón no quieran usarlo. También tú puedes trabajarlo sin glitch, porque una desventaja de glitch es que como funciona en base a web, o sea, que te conectes a sus servicios, tienes que estar conectado a internet, si no, no funciona el IDE ni el dashboard ni nada. Entonces también en la documentación de A-Frame, que de hecho voy a ponerla acá también. Déjame cargar un segundo. A-Frame. Ahí está. Aquí está. Lo voy a poner aquí. De hecho, les voy a pasar estos 3 links también, así como pasé el de la demo. Entonces es de acá, que es aframe.io.docs. Y lo que sí es, tengan cuidado con la versión, ¿ya? La versión actual es la 1, pueden tener más. Entonces, esto te muestra la parte del framework a manera de componentes y también de qué entidades soporta y todo. Entonces, aquí hay mucho de dónde aprender. También tiene algo que es bacán también, es que tiene guías para que tú construyas ciertas aplicaciones básicas. Y aquí también puedes ver el API y demás. Entonces, con esto puedes aprender. Y el último quedaría, a ver, déjame un segundo, déjame buscar. Ya, déjame buscar un segundo, por favor. También es muy bueno. Voy a poner todos estos links en un rato, pero quiero mostrarlos primero. Ahí está que es muy bueno. Que el mismo A-Frame tiene una especie de mini curso en donde te enseñan los fundamentos de A-Frame. Y lo que pasa es que este mini curso, que es hecho por los mismos de A-Frame, está hecho con glitch. Entonces, básicamente como que te dicen, usa glitch porque está bien integrado, ¿no? Y pueden seguirlo también. Voy a compartirles los links. Creo que sería chévere. O sea, si hay algunos desarrolladores o hackers por ahí, estoy seguro que el que más les va a emocionar es porque lo que van a querer es ver código, no van a querer tanto leer. Entonces, voy pasando luego voy a pasar que es el Hola Mundo. A ver, un segundo, voy a cargarlo de nuevo. Quiero ver que esté bien. Sí, está bien. Ya. Luego pasaría, creo que después de estos, si es que eres de tutoriales, entonces donde te enseñan a usar los fundamentos. Y por último, la documentación. Entonces, a ver, algunas cosas ya para cerrar serían que vamos a index. Así como aquí te indica que esto es para la versión 1.0.0, tú tienes que tener cuidado de eso también en tu definición aquí del source. Por ejemplo, incluso yo estoy utilizando la 1.0.4, que es básicamente lo mismo que la 1.0.0. Y hay que tener cuidado porque a veces algunos ejemplos que están aquí en
en la web de iframe, por ejemplo este. Vamos a ver el source de nuevo. Vamos a esperar un segundo. Creo que este está en una versión un poco antigua, está en el 0. algo. Pero para corregir eso, simplemente vas aquí y el número que sea que esté acá lo cambias por uno más reciente. No tiene que ser necesariamente el último, pero mientras sea de los más actuales, creo que por ejemplo ahora yo en algún momento he hecho algo con el 1.0.3, pero con el 0.7, por ejemplo, sí he tenido algunos problemas de compatibilidad. Sí, mira, por ejemplo, acá está el index de este. Sí. Ah, no, está bien, utiliza el 1.0.4. Oh. Parece que lo han actualizado, porque yo recuerdo haber utilizado una versión que te cargaba uno más antiguo, pero sí. ¿Y por qué es tan simple como cambiar este número? Porque fíjense que es un script que está cargando de una URL. Entonces, esto está hosteado en algún lugar y está tomando ese JavaScript como referencia para llamar a todos a todo el potencial de iframe. A ver, eso sería. Ah, verdad. Y por último, por ejemplo, si alguien por ahí tiene un teléfono que tiene Cardboard, también debería funcionar out of the box para Cardboard. Le tendrían que dar aquí al botoncito de VR y debería funcionar. De hecho, sí, creo que para cerrar voy a hacer una pequeña demo con una herramienta muy interesante. Solo déjenme revisar que tenga esto. Sí, está un poco descuadrado, pero no importa. Esto es lo que sucede, que, por ejemplo, yo estoy en la última versión de Firefox. Y estas versiones, también la última de Chrome, solo que con Chrome todavía no he hecho muchas pruebas, entonces no puedo asegurarlo tampoco. Pero cuentan con el módulo de WebXR. Y son compatibles con un plugin que es este de acá, el de Simulador XR, WebXR API Emulator. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a refrescar esto. Y esto es lo que yo estoy viendo en desktop, en modo desktop. Pero yo puedo invocar a mi consola de Firefox. Uy, qué raro. Bueno, eso no importa. Me voy a aquí a WebXR. Por si acaso para esto tienen que tener instalado el plugin. Ya quizás en el futuro haga o sea, esto ha sido más que todo. Yo me he querido centrar en la visualización de los modelos que han salido de Lagisoft, no tanto en sí en la parte de iframe, porque también es bastante grande. Entonces, básicamente en eso me he querido centrar. Y entonces esto lo voy a explicar de manera breve, pero una vez que tú ya tienes el plugin de WebXR, tienes acceso a este emulador. Entonces, esto podrá parecer como que simplemente un modelo 3D de un visor de VR, pero en realidad este emulador está ahora conectado a esta escena en Firefox. Entonces, todavía no he hecho completamente la integración porque, miren esto, en el emulador tú puedes escoger. No, para eso tengo un segundo. Voy a ponerles las opciones. Miren, por ejemplo acá yo tengo Oculus Quest. O sea, este dispositivo va a pretender que es un Oculus Quest. Pero también puedes ponerle otros dispositivos. Entonces, déjenme un segundo. Déjenme configurar eso porque lo malo es que para que ocurra eso tienes que hacer que, claro, esté dentro de la página. No sé por qué ocurre eso, de repente es un glitch, pero tiene que estar como que al costado de tu página, tu consola. Ahí sí le pones WebXR y por ejemplo aquí puede elegir de esta lista. Entonces va a emular estos dispositivos VR. Entonces ya ni siquiera tienes que tener los visores para tú poder desarrollar
con A-Frame para VR. Y puedes usar el emulador. Obviamente, el emulador no es lo mismo que usar los cascos físicos. Siempre el hardware va a ser, pues, no solo va a ser la mejor experiencia, sino es la última, como que es la prueba final. O sea, mientras tú desarrollas, sí puedes manipular este emulador, pero al final sí lo que tú, o sea, si tú estás desarrollando, digamos, para Oculus Quest, o sea, lo ideal es que lo pruebes con un Oculus Quest físico para que te conste que todo está funcionando bien. Ya bueno, entonces, yo ya lo tengo aquí colocado con el Oculus Quest. ¿Qué hago para que funcione con el modo VR? Pues presiono el botón VR. Y una vez que yo lo presione, si se dan cuenta, miren, ahorita estoy en otro sitio porque ahora lo que está haciendo para la posición de la cabeza de nuestro personaje es que está tomando las coordenadas de este emulador. Entonces, todavía no lo he acomodado al 100%, pero ya pronto lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente, A-Frame, como está basado en WebXR, básicamente está interpretando a este emulador como si fuera un casco físico. Entonces, lo que yo haga dentro de este emulador se va a ver reflejado en mi escena de A-Frame. Entonces, si yo retrocedo el casco, va a ser como si yo físicamente estuviera retrocediendo. Entonces, dense cuenta que lo que yo he retrocedido es el casco en sí. Por si acaso, esto está en modo estereoscópico, porque cada una de estas partes sería lo que la persona vería en cada ojo. Entonces, por acá mandé mi casco hasta el infinito. No debería ponerlo ahí, debería. Ahí está. Está demasiado lejos. Voy a moverlo un poco más. Ahí lo que me interesa es que esté a una altura tal que yo pueda. A ver. Un segundo. Ya. Pues ya lo moví. Y lo que pasa es que todavía no he montado el rig, pero si tuviera un rig montado, no tendría que estar moviendo cada uno de estos elementos. Entonces por acá tomo este mando y también lo muevo. Ahí está. Ahí estoy en posición. No, todavía no, tengo que retroceder un poco más. Entonces sí, no es lo mismo para nada no es la misma experiencia que utilizar el mismo visor. Pero digamos que no tienes ningún visor o que por alguna razón no puedes adquirirlos, te da esta opción, ¿no?, de utilizar este emulador. Entonces ya lo acomodé. Como pueden ver, lo que he movido se ha visto reflejado dentro de la escena. Entonces, yo tengo también estos controles que normalmente te vendrían si tú compraras el Oculus Quest. ¿Y qué hago? Bueno, como han estado viendo, cada vez que le he dado clic a uno de los elementos me salen estos gizmos, o sea, estos como que iconos que me permiten desplazarlo en el eje que yo quiera. Yo también puedo rotar con eso. Y, por ejemplo, tengo ese láser. Y está configurado de tal manera que, mira, yo le apunto un botón y reacciona. Entonces, dense cuenta que yo estoy manipulando desde el emulador, como si fuera el dispositivo VR, y aquí en la escena A-Frame me está respondiendo. Entonces, ahí, con el láser del mando le he dado al botón y está reaccionando. Entonces, también puedo hacer eso con el otro mando. De hecho, lo voy a hacer ahora. Y es con el otro mando que me voy a ir a la excavación 3. Sí, me voy a ir a la 3, que creo que... no, sí lo hemos visto al inicio, pero... Ya, entonces voy a girarlo así y luego voy a girarlo un poco para arriba. Ahí están, ¿ven? Entonces ya, creo que con eso se entiende que puedo usar un emulador y que el emulador lo puedo mover solamente utilizando mi mouse. Y otra cosa que puedo hacer es lo siguiente. Entonces, aquí ya he apuntado al botón, ¿ya? Este panel de aquí
te da la opción de poder presionar dos botones de los mandos. Ahora, ¿por qué son dos botones? Porque los mandos de VR generalmente pues te vienen con más de dos botones. Lo que sucede es que como los mandos son de diferentes fabricantes, siempre van a tener o un número desigual de botones o incluso van a tener botones ubicados en el mismo lugar y de forma muy similar, pero que hacen cosas distintas. ¿Qué es lo que sucede? Que todos los mandos VR sí tienen siempre dos botones que hacen lo mismo, que pueden estar ubicados de manera un poco distinta, pero que hacen las mismas acciones. Entonces, esas acciones son estas de aquí, las de Select Button y Squeeze Button. Entonces, tal cual como les decía al inicio, que creo que fue en la parte de la PPT, no me acuerdo, mencioné que sí, es compatible con web, o sea, es compatible con desktop, es compatible también con Cardboard, por ejemplo, pero cuando ya quieres desplegarlo en plataformas VR un poco más complejas, como no es nativo, sí se tienen que hacer algunos como que sacrificios, ¿no? Entonces el sacrificio es ese, que para que funcione para todos, por ahora al menos el emulador si solamente coge esos dos botones. Eso es en el lado del emulador. Entonces, no recuerdo cuál de los botones era ahora, creo que era esto es lo que pasa, entonces, el mando que yo estaba moviendo es el left, o sea, es este de aquí, el izquierdo. Entonces acá me indica right, pero yo no quiero right, yo quiero left controller y me da para poder presionar estos botones. O sea, yo voy a presionar esto como si estuviera presionando el botón físico en el mando. Creo que era el squeeze, si no me equivoco. Entonces, le tengo que dar squeeze una vez. Entonces pueden ver que se sombrea el mando que está haciendo la acción. Entonces es como si yo hubiera presionado el botón. Pero si no me equivoco, el squeeze debe ser un gatillo y entonces tengo que soltar también para que funcione. Entonces le doy de nuevo clic para que lo suelte. Y como pueden ver, reaccionó la pantalla y cambió de escena. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el emulador no solamente puede simular la posición y rotación de los dispositivos físicos, sino que también te permite emular ciertos inputs. Entonces con esto puedes testear. De hecho, si no me equivoco, los que lo crearon, porque una cosa es A-Frame y Glitch, ya eso es por un lado, y el emulador de WebXR ya es esa parte, pero es compatible, como hemos visto, con A-Frame y con desarrollo en A-Frame. Entonces, básicamente, yo tengo entendido que los creadores del emulador de WebXR lo hicieron, bueno, número uno, porque les cansaba físicamente estar poniéndose el casco y poniéndose en la posición requerida y moviendo los brazos y eso. Entonces, esa es como que la primera razón, un poco de flojera al hacer ejercicio. Y la otra es que cuando tú haces que un software funcione a manera de emulador, eso te da pie a que tú automatices pruebas. Eso también es otra gran ventaja. Entonces sí, potencialmente también podrías automatizar el uso de esto que yo estaba haciendo a mano, porque como han visto, este emulador es todavía un software en desarrollo. Funciona, pero como pueden ver no es lo más fácil del mundo a la hora de usar. He tenido como que mover ahí un rato. Y siempre utilizar el hardware real va a ser mejor y va a ser más práctico, pero o sea, de repente uno pueda tener, yo qué sé, uno o un par de los dispositivos, pero yo creo que la mayoría de desarrolladores no pueden tener todos estos, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, si quieres hacer algo completamente multiplataforma, de repente tú tienes Vive y tienes Quest, digamos, ¿no? Pero tú quieres que sí o sí funcionen todos, entonces ya no vas a tener que comprar uno de cada uno, sino ya tienes la opción de simplemente emular. Sí, y otra cosa es que, a ver, ya para cerrar completamente, del lado de A-Frame, lo único que he tenido que hacer para que funcione con esto, o sea, para que sea compatible mis botones con los mandos, es esto de aquí. Entonces yo tengo una entidad que es la cámara, ya ese es básicamente el casco, o en el caso de que tú estés en desktop, es el punto desde donde tú miras la escena. Y bueno, tiene sus propias características y tiene un cursor.
Entonces, con ese cursor es con el que se hace la interacción. Y en el caso de los mandos, yo simplemente tengo que crear una entidad, como les dije, para iframe todo es una entidad y tú la configuras dependiendo de lo que necesitas que haga esa entidad. Mira, acá hay una que es, tiene un componente que es laser controls. Entonces aquí yo le puedo poner hand, LED, y esto va a querer decir que yo quiero un control láser que utilice la mano izquierda. Y en la parte de abajo ven que hay otra entidad que es muy similar a la de arriba, pero está utilizando el láser con la mano derecha. Y esto es todo lo que tienes que hacer para tener acceso a... O sea, para que sea compatible con mandos. Entonces no es mucho, la verdad. Sí, obviamente de repente ya en otra sesión haría algo más, más detallado. He querido que se enfoque sobre todo en cómo es que se visualizan las geometrías de los sitios arqueológicos reconstruidos. Y sí, espero que haya resultado interesante. Esta tecnología es me parece muy genial. Y creo que en Perú no hay muchos proyectos con esto, entonces de repente daría pie a eso, ¿no? Y sí, eso sería básicamente todo de mi parte, de la parte A-Frame. No sé si habrá quedado alguna otra pregunta, ¿sí? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, Excelente, sí puedo escuchar. excelente, Francisco, muchas gracias. Este es el producto de tu investigación de varios meses, me imagino. Gracias por compartirlo y por traernos esta tecnología top, ¿no? Que va a ser de mucha utilidad y de hecho que va a seguir aumentando la demanda en el mercado. Me imagino que la usan en otros países, me imagino que tienes algún referente. Sí, justo, a ver, vamos a verla bien un ratito. Está en la parte, ha sido utilizado, bueno, por todas esas empresas, Google, Samsung, Chevrolet. De hecho, en la web de A-Frame, no me acuerdo si está ahí. Vamos a revisar. La web. Mm, déjame ver, creo que está en... No está en este example, o sea, este example es con source code, pero si te vas a aframe.io, ahí está, te puedes ir a la parte de Showcase, era si no me equivoco. Sí, claro, y aquí tienes un montón de ejemplos de toda clase de... Oh, qué excelente. Por ejemplo, aquí hay uno del colisionador de hadrones. Ajá. Excelente. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias nuevamente. Felicitaciones por este gran trabajo. Felicitaciones a Muchas Diana. gracias. Y Diana también, estás por ahí, sabemos que estás por ahí. Y bueno, este ha sido, como les digo, el producto de un trabajo de varios meses, multidisciplinario. Diana, arqueóloga, y Francisco, ingeniero de software. ¿Sí? Entonces, seguimos. El 5 de diciembre regresamos para la clausura del Maker Lab 2020. Tenemos muchas sorpresas, no se lo pierdan, por favor. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos.